50 años de matrimonio. El salón de eventos del hotel más exclusivo de la ciudad brillaba con el oro y el incienso que mi madre, Elena, siempre creyó merecer. Había más de 100 invitados, todos miembros importantes de la sociedad, de la familia que mi madre había construido meticulosamente, capa sobre capa de mentiras agradables. Mi padre, un hombre bueno pero débil, sonreía forzadamente a su lado, sosteniendo su mano. Era el aniversario de oro, y aunque la superficie era perfecta, bajo el mantel de seda se cocinaba una amargura que llevaba 2 décadas ardiendo en mí. Mi madre, como siempre, estaba en el centro, bañada en luz, dirigiendo con la mirada cada gesto, cada brindis. Yo me senté en la mesa del fondo, junto a mis primos lejanos, justo donde mi madre me había asignado. Ella siempre se aseguró de que mi presencia fuera mínima, tolerable, nunca central. Era su gran obra, y yo, su única imperfección visible. Sentía el peso de la noche sobre mis hombros, un anticipo de la humillación que sabía que llegaría, inevitablemente, en algún momento de su discurso. Había venido preparada. Había pasado 20 años guardando un secreto tan oscuro y pesado, que amenazaba con derrumbar, no solo nuestra familia, sino toda la fachada de dignidad que ella había construido. Esa noche, el secreto saldría a la luz, quisiera ella o no. Durante toda mi vida, fui la hija que nadie veía realmente. Mi hermana, Sofía, era la doctora, la perfecta, la bendición. Yo era la artista, la soñadora, y en el vocabulario de mi madre, la decepción. Cuando Elena subió al pequeño estrado decorado con flores blancas, su voz dulce y meliflua inundó el silencio. Empezó con las anécdotas típicas, llenas de heroísmo autoproclamado y sacrificios parentales. Mientras hablaba de lo difícil que había sido criarnos, mi estómago se retorcía. Sabía que cada palabra de sacrificio era una puñalada envuelta en papel de regalo. Todos los presentes asentían, bebiendo sus palabras como si fueran verdad pura. Los ojos de mi madre se movieron lentamente sobre las mesas, buscando aprobación, hasta que se fijaron en mí, fugazmente, con un desprecio tan rápido que solo yo pude notarlo. Era la señal. El show estaba a punto de comenzar. Había aguantado años de comparaciones en reuniones familiares, de comentarios condescendientes sobre mi trabajo y mi vida personal. Pero esta noche no era una reunión cualquiera. Era la cumbre de su éxito social. Y ella no permitiría que su mayor error pasara desapercibido. Mi mano se deslizó discretamente hacia mi bolso. Ahí estaba, fría y sólida, la prueba que había mantenido en secreto durante 2 décadas, esperando el momento exacto para ser usada. La herida que yo llevaba abierta no era reciente, sino de hace 20 años, cuando mi vida se bifurcó drásticamente. Había ganado una beca completa para estudiar arte en Nueva York, la oportunidad de escapar de la asfixiante atmósfera familiar. Era mi billete a la libertad, ganado con esfuerzo y horas sin dormir. Pero esa beca nunca se materializó. Mi madre argumentando que una carrera artística era una tontería y que yo debía quedarme cerca para cuidar a mi padre, había maniobrado secretamente para que los fondos se desviaran. Ella lo había justificado como una inversión familiar, que me beneficiaría más tarde, una inversión que por supuesto nunca vi. Me quedé, humillada, estudiando una carrera que no quería, con el alma muerta, mientras mi madre se jactaba de la gran unión familiar que había logrado. Mi rabia, mi dolor por la vida que me robaron, se transformó en una necesidad fría de justicia. Cuando descubrí lo que había hecho, no confronté. Esperé. Y un día, grabé la conversación donde ella, con total impunidad, confesó el robo, justificándolo como un acto de amor y control. Esa grabación, ese audio, era mi salvavidas y su sentencia. ¿Pero qué es la vida sin la familia?, preguntó mi madre, con una lágrima estratégica rodando por su mejilla. El público suspiró conmovido. Hemos tenido bendiciones, sí, pero también grandes decepciones, grandes pesares que como madre, una debe cargar en silencio. Levanté la cabeza. Aquí venía. El tono de su voz cambió, de la dulzura al melodrama forzado, un crescendo emocional diseñado para obtener la máxima simpatía de los invitados. Enumeró las virtudes de Sofía, su éxito, sus hijos, su esposo perfecto,
A cada mención de mi hermana, el ambiente a mi alrededor se volvía más denso. Mi madre parecía inflarse con el aplauso. Luego, hizo una pausa larga, teatral, buscando deliberadamente mi mirada. Su silencio se hizo ensordecedor en el salón. Todos, hasta los que no me conocían bien, sintieron la punzada de que la siguiente parte no sería agradable. Yo respiraba lentamente, sintiendo el pánico frío, pero aferrándome a la venganza que guardaba en mi bolsillo. No permitiría que el dolor de 20 años fuera en vano. Elena continuó, usando un lenguaje cargado de culpa y sacrificio. Un padre y una madre dan todo, absolutamente todo, para que sus hijos vuelen alto. A veces, los hijos eligen caminos que nos avergüenzan, caminos que nos hacen preguntarnos dónde fallamos. En ese momento, ella no mencionó mi nombre, pero la sala entera giró la cabeza hacia mí. Sentí el calor subir por mi cuello y mis mejillas. La humillación pública no era nueva, pero el escenario de esta noche con 100 personas mirando, era épico. Era su obra maestra del desprecio. Ella seguía. Hemos pagado por universidades, por sueños, hemos dado nuestros ahorros, y algunos hijos, simplemente no están hechos para la grandeza. Algunos se conforman con la mediocridad, rompiendo el corazón de quienes más los aman. Mi padre, incómodo, intentó tomarle el brazo, pero ella lo apartó con un gesto imperceptible. Necesitaba terminar su performance de madre mártir. Necesitaba que todos vieran lo difícil que era su vida por mi culpa. La injusticia era tan clara, tan descarada, que me dio la fuerza que necesitaba. El dolor se convirtió en un motor helado de absoluta determinación. Mi madre hizo una reverencia hacia el público, como si estuviera agradeciendo el aplauso por una gran tragedia personal. Luego, se enderezó, con una expresión de profunda tristeza forzada. Ella miró a su alrededor, abrazó a Sofía, que me miró con una lástima hipócrita, y volvió al micrófono. Mi deseo para este aniversario, para mi segundo medio siglo de vida, es simple: paz y aceptación. Y entonces, mirándome directamente a los ojos, sin una pizca de afecto, soltó la bomba. No fue un susurro, ni una sugerencia. Fue una declaración de guerra ante 100 testigos. Mi mayor pesar, mi mayor dolor, es que uno de mis hijos se ha negado a crecer, a tomar responsabilidad, y ha elegido ser una carga constante para esta familia. Yo apreté la mandíbula tan fuerte que temí romper mis dientes. No era solo la vergüenza, era el robo de mi vida, proyectado ante todos como si fuera mi culpa intrínseca. Los cuchicheos empezaron a volar por el salón. La gente se inclinaba para preguntar quién era la carga. Y entonces llegó el golpe final, la frase que superó todos los años de miseria y desprecio. Mi madre, subiendo el volumen del micrófono, asegurándose de que el eco de su voz llegara hasta la última esquina del salón, gritó la verdad cruel que ella sentía. Y lamento tener que decirlo en un día tan hermoso, pero necesito ser honesta con Dios y con ustedes. Mi nombre, tú eres mi mayor decepción. Tú has sido la espina clavada en mi corazón durante 20 años. El sonido de esa palabra, decepción, resonó. Ella me avergonzó, frente a toda la familia, frente a los amigos, frente a la sociedad que ella tanto valoraba. El silencio que siguió fue total y absoluto, roto solo por el murmullo ahogado de mi tía abuela. Sentí las 100 miradas sobre mí, quemándome la piel. Mi padre finalmente se movió, tratando de llevar a mi madre a un lado, pero ella estaba en trance, saboreando el poder de la humillación que acababa de infligir. La tensión era insoportable. En ese momento de máxima exposición, cuando todo el salón me veía como la paria arrepentida, entendí que no podía seguir siendo la víctima silenciosa. El dolor me golpeó, pero fue solo por un segundo. Luego, el resentimiento acumulado durante 2 décadas, se solidificó en una rabia fría y precisa. Ya no me importaba si mi verdad destruiría a la familia. Ellos la habían destruido primero. La cara de mi madre, llena de esa falsa piedad y superioridad moral, fue el interruptor. Yo la miré fijamente. Ella esperaba lágrimas, una huida humillante, o al menos, la negación en voz baja. Lo que vio, sin embargo, fue algo mucho peor: calma. Una calma absoluta y helada. Lentamente, puse mi copa de vino sobre la mesa,
asegurándome de que el tintineo del cristal fuera audible en el aterrador silencio. Ese día todo cambió, porque en ese instante, el miedo que me había atado a mi madre se rompió. Ella me había robado mi futuro, y ahora intentaba robarme mi dignidad final. No se lo permitiría. No después de haber guardado mi prueba en secreto durante tanto tiempo. Me puse de pie. 100 cabezas giraron a mi mesa. Mi madre, al verme levantarme, se llevó una mano al pecho, preparada para seguir con su papel de víctima atacada, pero yo no le di la oportunidad. Mi mirada estaba fija en la gran pantalla de proyección que habían instalado detrás de la mesa de honor para mostrar diapositivas de su vida. Era el lienzo perfecto para mi venganza. Sin prisa, saqué de mi bolso el pequeño cable USB que llevaba conmigo. Había ensayado este momento en mi mente 1000 veces. Fui directamente hacia la mesa de control de audio, que estaba al lado del estrado. El técnico de sonido, un joven distraído, me miró confundido. Murmuré, lo suficientemente fuerte para que él me escuchara, pero lo suficientemente bajo para que mi madre no entendiera mis palabras. Necesito conectar esto para el video sorpresa de los nietos. Es un regalo de última hora. La mentira funcionó. Él asintió, moviendo unos cables para permitir la conexión externa. Mientras conectaba el USB a la computadora central, mi mente retrocedió a ese día de invierno, 20 años atrás, cuando mi madre, creyendo que la casa estaba vacía, estaba hablando por teléfono con su contador. Yo estaba escondida en el armario de limpieza, con la pequeña grabadora de casete que había comprado en secreto. Escuché su voz fría y orgullosa, admitiendo que había usado la beca de la niña para pagar el adelanto de una propiedad de inversión. Ella no necesita irse, necesita un esposo y estabilidad. Es por su bien, había dicho con una risa cruel. Esa confesión, esa justificación desalmada, la había conservado. La había digitalizado. La había cifrado. Era la prueba irrefutable de que la gran matriarca no solo me había humillado, sino que me había saboteado la vida profesional y personal. No era solo un audio, era la banda sonora de mis 20 años perdidos. Era mi verdad, escondida a simple vista. Mi madre, viendo que me acercaba al estrado y no huía llorando, finalmente perdió su compostura. ¿Qué estás haciendo, mi nombre? Siéntate ahora mismo. No arruines este día. Gritó de nuevo, pero esta vez, su voz no tenía el dramatismo de la mártir, sino el pánico de la agresora descubierta. Yo ignoré su orden. Con la conexión lista, tomé el micrófono de pie que ella acababa de soltar. Sentí su calor residual. Mis manos no temblaban. Miré al centenar de personas. Todos esperaban el arrebato histérico de la hija decepción. Lo que obtuvieron fue una voz baja, firme, casi profesional. Gracias, madre, por tu honestidad. Tu discurso de esta noche ha sido muy revelador. Mi padre intentó intervenir, pero lo detuve con un gesto que no admitía debate. Durante 20 años, he escuchado la versión de que yo era la causante de tu dolor. La carga. La decepción. Pero esta noche, quiero compartir la verdad que he guardado en secreto. El salón estaba hipnotizado. La tensión era palpable. Podían olerse el miedo de mi madre y la curiosidad mórbida de los invitados. Mi madre, visiblemente pálida, intentó arrancar el micrófono de mis manos. «¿No tienes nada que decir? Eres una malagradecida». Me aferré al micrófono. «Tengo todo que decir, madre. ¿Y tú vas a escuchar? Al igual que todos los aquí presentes. Dijiste que me avergoncé. Dijiste que fui la espina en tu corazón. Pero antes de que sigas con tu historia, permítanme revelar la verdad de quién es realmente la espina en esta familia». Gesticulé hacia el técnico de sonido, que me miraba asustado. Me aseguré de que el volumen estuviera alto y claro. Hemos visto la historia de 50 años de matrimonio. Ahora, veamos la historia de 20 años de sacrificio, robado. El técnico, siguiendo mi instrucción silenciosa, cambió la fuente de la gran pantalla. La luz de la sala bajó automáticamente, y el enorme lienzo blanco detrás de mi madre se iluminó, mostrando una simple pantalla de audio, lista para reproducir. El contraste era impactante. De las fotos felices de los aniversarios pasados, pasamos a la sobriedad clínica de una interfaz de audio. Mi madre miró la pantalla con una mezcla de confusión y terror creciente.
Ella no sabía exactamente qué era, pero sabía que era mío, y que no podía ser bueno. Me di la vuelta hacia la multitud. Mi madre habló de becas, de universidades. Permítanme compartirles cómo la matriarca de esta familia, que hoy cumple 50 años de felicidad, me aseguró la mediocridad. Cómo, con un solo acto, destruyó el futuro que yo me había ganado a pulso. Mi madre se dio cuenta de lo que estaba a punto de pasar. Su rostro se descompuso. El pánico la invadió, transformando su elegante máscara en una mueca horrible. Ella se abalanzó sobre mí, intentando apagar el sistema. ¡Basta! ¡Esto es una mentira! ¡Estás loca!, gritó, pero esta vez su voz era aguda y desesperada, perdiendo toda autoridad. La sujetaron mi padre y mi tío, consternados. Yo mantuve la calma. Proyecté el video que acompañaba la onda de sonido, aunque solo fuera una imagen estática. Miré a mi madre, que luchaba por liberarse, y luego al público, que se había puesto de pie en un shock colectivo. La sala entera era un hervidero de expectación. Me acerqué al micrófono una última vez, con el dedo justo encima del botón de reproducir en mi teléfono, que controlaba el audio. Esto es la confesión de mi madre, grabada en secreto hace 20 años, donde ella admite haber robado mi beca universitaria para financiar sus propios intereses. Presioné play. El silencio fue total, mientras el primer siseo de la vieja grabación empezaba a llenar el salón. Mi madre, con los ojos inyectados en sangre y el rostro desfigurado por el pánico, se lanzó hacia el atril donde estaba mi ordenador. Estaba gritando incoherencias sobre mentiras, grabaciones falsas y calumnias, su voz estridente resonando en el salón donde minutos antes había exigido aplausos y admiración por su aniversario. Pero mi hermano, mi eterno protector silencioso, actuó rápido. Se interpuso entre ella y la mesa tecnológica, sujetándola firmemente por los brazos, mientras ella forcejeaba como una bestia acorralada. Los invitados se pusieron de pie, la confusión se convirtió en horror, y en ese preciso instante de caos controlado, activé el comando de reproducción. Un pitido seco llenó la sala antes de que una voz más joven, casi irreconocible, empezara a sonar a través de los altavoces profesionales de la sala de fiestas. Era la voz de mi madre, grabada hace 20 años. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. El audio no era de estudio, se escuchaban ruidos de fondo, cristales tintineando, y el sonido lejano de una televisión, pero la confesión central era perfectamente clara. La sala entera se paralizó, y yo sentí cómo el nudo que había tenido en el estómago durante 2 décadas se comenzaba a soltar, liberando la verdad que había guardado en secreto durante tanto tiempo. Mi madre se detuvo al escuchar su propia voz proyectada a ese volumen, como si un fantasma de su pasado la hubiera golpeado en la cara. El audio continuó, implacable. En la pantalla, las ondas sonoras dibujaban picos dramáticos, capturando la atención de cada persona en la sala. Y entonces, mi madre de hace 20 años susurró, con un tono conspirativo que aún me helaba la sangre. Sí, lo hice. Robé el dinero de su beca. Ella no merecía esa oportunidad. Era mi única oportunidad de asegurarme que se quedara aquí, bajo mi control, y además necesitaba urgentemente ese dinero para mi inversión fallida. Le dije que la universidad la había rechazado, que no era lo suficientemente buena para ese programa. Se lo creyó. La voz temblaba ligeramente al final, pero la verdad era una bala que perforaba el silencio. Mi padre se llevó las manos a la boca. Nunca lo había visto palidecer tanto. Escuché los jadeos colectivos de la familia. La grabación continuó, revelando la planificación y la crueldad con que mi madre había orquestado mi fracaso. Se escuchaban los sollozos de la amiga con la que hablaba, quien intentaba disuadirla en ese momento. Pero María, es el futuro de tu hija, es ilegal. Ella te va a odiar, cuando sepa que le quitaste su futuro solo para pagar tu deuda. Ella te idolatra. La voz de mi madre se endureció en la respuesta, el cinismo que yo siempre había sentido se manifestaba ante todos. Tonterías. Le hice creer que la beca era solo un préstamo, no un premio. ¡Qué tonta es! Ella pensará que no fue suficiente y se quedará aquí, cuidando de su madre. Es lo mejor. Escuchar esa palabra, tonta, dicha con tanto desprecio por la persona que se suponía que debía amarme, me quemó por dentro. El audio duró exactamente 3 minutos y medio, tiempo suficiente para desmantelar la vida que mi madre había construido sobre mi sacrificio y su mentira. Cuando la grabación terminó, el silencio fue total. Fue un silencio opresivo,
más pesado y denso que cualquier grito o aplauso. Podías escuchar el murmullo de los aires acondicionados, la respiración agitada de mi madre. Todos se quedaron sin palabras, mirando alternativamente la pantalla negra que ahora solo mostraba la hora, y la figura derrumbada de mi madre, que ya no gritaba sino que se había quedado inmóvil, petrificada, como si la hubieran vaciado por dentro. Mi padre, el hombre que siempre creyó a su esposa y me juzgó por falta de ambición, balbuceó algo inaudible, pero nadie lo escuchó. Me acerqué al centro de la sala, justo al lado de donde mi madre me avergonzó. Mis ojos, por primera vez en mi vida, no estaban llenos de lágrimas, sino de una calma fría y absoluta. Miré a todos mis tíos y primos que tantas veces me habían comparado. Durante 20 años, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca supe que poseía, fui la decepción. Fui la hija perezosa que no pudo conseguir la beca. La que mi propia madre me humilló y me avergonzó frente a toda la familia, gritando que yo era una carga. Hice una pausa, asegurándome de que mi madre escuchara cada sílaba. Pero hoy, aquí, acabo de revelar la verdad. Ella no solo robó mi futuro y mi oportunidad, sino que se aseguró de que yo cargara con su culpa. Ahora díganme, ¿quién es la verdadera decepción en esta sala? Nadie respondió. El rostro de mi madre, despojado de todo artificio, reflejaba la humillación más profunda que jamás había experimentado. Sus invitados, sus amigos, la élite social con la que tanto se había jactado, la miraban con una mezcla de lástima y repugnancia. Fue en ese momento que entendí que mi acción no era venganza, sino un acto de supervivencia y justicia necesaria. Sentí como una pesada capa de años de resentimiento se desprendía de mí. Me di la vuelta, recogí mis cosas, y sin mirar atrás, caminé lentamente hacia la puerta principal. Mi hermano me siguió, sonriendo por primera vez en toda la noche. Al salir, mi padre, todavía en shock, intentó detenerme con un murmullo de, «Hija, espera, hablemos». Lo miré con firmeza. «Te deseo un feliz aniversario, pero mi vida con esta familia se acabó. Ahora sabes por qué nunca fui suficiente para ustedes». Proyecté el video en esa pantalla, no para destruir una fiesta, sino para recuperar mi dignidad robada. La verdad, me había liberado. Las consecuencias fueron inmediatas. Mi madre perdió la presidencia de su club y el respeto de la mayoría de la familia y amigos. Ese día todo cambió. La humillación pública que ella había planeado para mí se convirtió en su ruina. Yo dejé atrás 20 años de dolor, y por fin pude empezar a construir un futuro propio, libre de su sombra. La justicia emocional fue absoluta.